tenemos al obispo Mauro Vargas, a quien estamos ya haciendo la invitación para que pueda unirse a esta transmisión en vivo. Así que ya lo tenemos con nosotros y antes de iniciar esta entrevista, queremos iniciar con esta frase. Antes de ser líder, el éxito solo se trata del crecimiento propio, pero una vez que somos y nos convertimos en líder, el éxito se define por el crecimiento de los demás. Con esta frase nosotros damos la más cordial bienvenida al obispo administrativo de la Iglesia de Dios a nivel nacional, el reverendo Mauro Vargas, a quien le decimos gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga, obispo. Amén. Buenas noches, bendiciones para todo el público y para usted también, nuestra querida hermana Anastacio. Y agradecer la invitación que nos han extendido para estar esta noche aquí dialogando un momento con ustedes y con todo el público. Amén. Muchísimas gracias, obispo. Nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, conocemos del obispo Mauro Vargas, pero queremos conocer la persona, cómo llegó al ministerio, de qué manera surge ese llamado, cómo inició en los caminos del Señor. Queremos conocer la persona, la parte vulnerable, queremos conocer de su vida, de su trayectoria. Y lo primero que queremos saber es, ¿quién es Mauro Vargas, la persona? Bueno, Mauro Vargas es un simple mortal, hijo de don Fidelio Vargas y doña Escolástica Tavares, ya reposando en la presencia del Señor. Soy el menor de 6 hijos y soy una persona dentro de mi familia, gozo de un gran respeto, que independientemente de ser el más pequeño, pues mi familia siempre me ha respetado y me ha considerado como una persona para consultar y para recibir consejos. Nací en un barrio de la capital, soy capitaleño, criado acá también en la capital y aquí pues me crié en ese ambiente y a los 11 años, entonces a la edad de 11 años, conocí al Señor Jesucristo. A esa edad entré a la iglesia y comencé a recibir las enseñanzas y de ahí en adelante ha sido toda una aventura hermosa con el Dios del cielo. Amén. Y esa niñez, ya que se convirtió a los 11 años, ¿cómo fue esa niñez ya siendo cristiano, pero teniendo que lidiar también como persona? ¿Cómo fue? Bueno, esa niñez en los tiempos míos, que no es que soy tan de mucho tiempo, sino que comencé temprano. Pero esa niñez fue una niñez normal, propia de la idiosincrasia dominicana, con muchas limitaciones. Vengo de una familia humilde. Mi papá era chofer de carro público y también ligaba con el tema de sindicalista, ¿no? Y llego a la iglesia y en la iglesia pues comienzo a tener esa vida de vivir una vida de fe, con muy buenos amigos que encontré en la iglesia, la cual fueron de mucha bendición para mí. Rafael Franco, que hoy es pastor, Antonio Disla, vive en Estados Unidos, entre otros, fueron mi maestro, me ayudaron a crecer y a vivir una vida cristiana un poquito compleja, porque el momento en que llego a la iglesia era un momento donde la iglesia tenía unas normas muy estrictas, que hasta reírse mucho era un poquito de falta de santidad. Y había que entonces ir más al altar a orar, le decían a uno. Y todo eso, pero gracias al Señor viví
mi adolescencia en la iglesia, con grandes batallas, mucha lucha, pero firme siempre en el Señor. Y nunca pues me aparté del Señor, sino que pasé todo mi tiempo hasta que pude ya llegar a la juventud. Y eso para mí fue un gran logro. Pero fue una adolescencia bonita, porque conocí buenos amigos en la iglesia y también Dios comenzó a trabajar en mi vida y a marcarme para lo que yo hoy soy. ¿Cómo fue el estudiante en la primaria y la secundaria? ¿Cómo eran los estudios? ¿Introvertido, inteligente, un poquito rezagado? ¿Cómo era Mauro Vargas en los estudios? Bueno, inteligente no me puedo definir mucho. Era tímido, muy tímido. No me gustaba ni discutir con los compañeros porque tenía miedo de pelear, que me dieran golpe. Aunque un par de veces tuve que pelear en la escuela porque algunos amigos pues querían ya tener lo que le llaman hoy bullying. Y tuve que, pero tengo un hermano mayor que yo, Abraham, que estudiaba conmigo también. Ese sí me defendía, ese peleaba por mí. En la escuela siempre me considero he sido un estudiante aplicado, muy responsable con mis tareas, una persona muy responsable, muy centrada en lo que quiero y en lo que voy. Desde pequeño, pues tuve ese alineamiento de asumir con responsabilidad, porque también en el futuro yo quería ser un hombre profesional, lo que soy hoy. Quería ser un hombre de bien, quería tener una linda familia como la que tengo hoy. Y eso pues siempre me ayudó desde temprano a yo definir qué quería y hacia dónde iba. Y fui siempre una persona muy organizada en todo el sentido de la palabra. O sea, ese Mauro Vargas tenía la plena convicción de lo que quería, aún siendo adolescente, siendo un joven, y esos son principios, son valores en una persona que son admirables de ver y de elogiar y también de imitar. ¿Y cuándo forma la familia? ¿De qué manera conoce a Silvia? Que Dios la bendiga, su esposa, la distinguida Ana Silvia Peña de Vargas. Amén. ¿Cómo conoce a Silvia? ¿De qué manera la trata? ¿Cómo? ¿De qué forma? Bueno, como tú sabrás, a todo joven le llega un tiempo en que ya quiere ir formalizando una familia, ya quiere ir organizando su vida en este sentido. Y bueno, pues ya ahí comencé a enamorarme. No tanto enamorarme, sino a ver también quién pudiera ser la mujer que me acompañaría, porque también había propuesto en mi corazón con la que me enamorara casarme. No me interesaba estar aquí y allí, sino tener muy claro mi asunto. Entonces, pues, miré a la iglesia que yo era miembro y también líder. Uno miró alrededor, muy buenas muchachas habían, pero no llenaban las expectativas de lo que yo quería. No es que yo tenga mucho que dar, pero también tengo mis exigencias. Entonces, yo miré y nada, lo que hice es que me puse a orar, pero siendo yo secretario de la iglesia general, un domingo, Silvia llega a mi iglesia con su hermana, Reina. Llegaron las dos al culto por primera vez. Entonces, la iglesia acostumbrábamos a tener un escritorio al lado del púlpito de frente a la puerta principal. Y entonces, el secretario daba todos los shows y miraba todo el que entraba y salía y el que estaba haciendo la cosa, quién estaba adorando, quién no estaba adorando. Entonces, entraron ellas dos, se sentaron allá. Y bueno, cuando yo la vi entrar a ella, puse mis ojos sobre ella y me di cuenta que había llegado la mujer de mi vida. Prácticamente, como dicen los evangélicos, bueno, lo sentí en el espíritu, en la carne y de toda manera, pero lo sentí. Qué bueno. Y obispo, ¿cómo fue esa poder acercarse a ella teniendo un poco de timidez? ¿Cómo pudo lidiar con eso? Eso ¿Cómo es pudo? una buena pregunta,
porque era una de las cosas con las que siempre luchaba. Pero mira, también mi timidez, tal vez puede ser que en algunas áreas era muy fuerte, pero, era muy crítica, pero en otras como que la manejaba, como en esa. Así es que cuando terminó el culto, yo me acerco inmediatamente a dar la bienvenida a las hermanas y me presento. Y como en el barrio donde yo vivía, la luz no se iba, sino que a veces iba. Es decir, no era que la luz llegaba, es que a veces era que podíamos tener. Entonces estaba oscuro. Ella vivía a unas 3 esquinas más o menos de la iglesia. Y entonces le pedí acompañarle para llevarla. De ahí en adelante comenzamos una relación de amistad muy normal, uno conociendo el terreno, conociendo la familia. Nunca me declaré hasta que ya tenía claro, pero soy de los hombres indicados a que a su primer lanzamiento se poncha. Cuando le dije que estaba enamorado de ella, me dijo que no. Simplemente le pregunté que por qué, y entonces me dice, es que yo tengo 14 años, pero es que ella tenía un cuerpo como una muchacha de 20. Entonces, a mí me dio vergüenza realmente y como que me eché para atrás y me dijo, yo no puedo tener amores porque yo tengo 14 años. Pero de verdad yo creía que ella tenía 19, 20 años. Entonces ya lo que hice es que lo dejé ahí tranquilo y le dije que seguíamos como amigos y así por el estilo. Y ella me dijo que sí, que seguíamos como amigos. Entonces, un año y pico más tarde, casi 2, entonces ella ahí, en un viaje que andábamos de la iglesia, de esos viajes que hacíamos antes por templo, a una playa de Samaná, allá entonces, siempre he dicho que puedo tener el honor de decir que me enamoraron. Y entonces ella me preguntó que si yo todavía estaba pensando en lo que le había dicho una vez, y le dije que claro, yo simplemente estaba esperando el tiempo. Y ya desde ahí, en ese día, formalizamos el día de celebrar el compromiso. Y el día 30 de diciembre pasado, acabamos de celebrar 30 años de casados, con 3 hermosos hijos y la espera de un nieto. ¡Wow! Felicidades. Muchas gracias. Qué hermoso. ¿Cuál ha sido la clave del matrimonio? ¿Cuál ha sido el éxito? La clave para mantener ese matrimonio intacto, que no se rompa, que no se desvíe, con sus diferencias y sus dificultades como en todo matrimonio. Pero ¿cuál ha sido la clave esencial para que Mauro Vargas y Ana Silvia mantengan esa unidad y esa comunicación? Mira, yo creo que todo matrimonio tiene su alta y baja, porque el matrimonio es la unión de 2 personas que vienen de subcultura diferente, de crianzas diferentes, intereses diferentes. Entonces, a la hora de unirse para la realización de un proyecto como el matrimonio, ponerse de acuerdo no es tan fácil. No es tan fácil. Por ejemplo, Silvia viene de una familia donde ella es la última de 16. Yo vengo de una familia pequeña prácticamente porque hay 2 hermanos míos de los 6 que no se criaron con nosotros. Entonces yo vengo prácticamente de una familia pequeña. Cuando yo veo esa realidad, entonces yo tengo que ponerme de acuerdo porque yo apenas quería tener un solo hijo. Es decir, no me interesaba tener muchos hijos. Ahí tuvimos que negociar, hablar y quedamos en 2. En 2, pero como las mujeres siempre pueden más, tuvimos 3. Y el tercero es la gran bendición de la casa también. Pero ese matrimonio, el éxito tiene que ver mucho con un tema de, primero, como cristiano, usted tiene que saber qué quiere y hacia dónde va. Lo segundo es saber que Dios es quien dirige nuestro proyecto. Y cuando permitimos que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, las adversidades, dificultades que normalmente se presentan son más llevaderas, son más
hay una manera más fácil de resolverla. Entre ellos se conjugan otros elementos como el amor, el respeto y también el tema de saber que esto es un matrimonio sin divorcio, de que Dios lo bendijo y lo que Dios bendice, Dios no lo rompe. Entonces, pensar en todo esto y permitirle a Dios ser el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, nos ha dado a nosotros esa bendición de poder llegar hasta donde estamos, con 30 años placenteros, con su alta y baja, con nuestras incomprensiones en algún momento, pero sentándonos y dialogando, hablando y poniendo las cosas sobre la mesa, no buscando culpables, sino soluciones. Bueno, estamos aprendiendo bastante. Yo apenas que estoy empezando en el matrimonio, bueno, empezando a comparación de usted por los años que ella lleva, pues estamos aprendiendo bastante. Y por ahí estoy leyendo de que hay personas que están diciendo, jóvenes, escuchen que está hablando la voz de la experiencia. Oh. Así que vamos a llevarnos de consejo. Obispo, ¿cómo ha podido sobrellevar el rol de padre y líder con una responsabilidad tan grande como la que usted tiene hoy en día? Bueno, no es una tarea fácil. No es fácil. El que diga que es fácil, que me dé la fórmula. No es fácil. Pero creo que el tema mismo del matrimonio tiene mucho que ver en esto. ¿Con quién te casas? Mi esposa ha sido un gran soporte para mí en el matrimonio, en la crianza de los hijos y en el ministerio. Mi esposa no fue muy conocida hasta que mis hijos crecieron y ya podían asumir sus responsabilidades, porque todo ese tiempo ella se lo pasó dando todo por el todo para atender a esos niños, para hacerlo crecer en gracia, sabiduría, conocimiento, espiritualidad, en atención física. Ahora bien, eso no indica que yo me desocupé de mis hijos. Siempre estaba ocupado de ellos, siempre le atendía. No te puedo negar que como padre en su momento cometí mis errores. Estos errores que uno comete a veces de focalizarse mucho en una tarea y descuidar otra. Y hubo momentos en que mi esposa tuvo que decirme claramente, en esta casa, esta mujer necesita un hombre y mis hijos necesitan un padre. Me lo tuvo que decir de mi propia cara y reclamarme. Porque a veces hablamos mucho a veces de las cosas positivas. No, cometemos errores. No fue que abandoné mi casa, pero involucrarme tanto en el trabajo secular y en la obra del Señor, se me olvidó, se me estaba pasando a veces la principal obra del creyente, que es su familia. Así. El principal ministerio es la familia. Correcto. Oiga, hay que darle un aplauso a tu esposa. Hay que darle un aplauso. Esa mujer se ganó el cielo ya. Si es por eso se lo ganó. Bendecimos a doña Silvia, el Señor la bendiga bastante. Amén. Una mujer honorable, distinguida, que así como su esposo la describe, pues uno ama. Vamos a saludarla desde aquí y gracias, obispo, por contarnos tantas cosas. Bueno, dirá ella, estoy escuchando, cuidadito con lo que dice. Bien, bien. ¿Qué experiencia? Sabemos que fue en una ocasión director nacional de jóvenes y de educación cristiana. ¿Qué experiencia tuvo estando como líder en ese lugar? Creo que al nivel de la plataforma del liderazgo ya medio alto, fue mi punto de arranque. Fue mi punto de lanzamiento. Prácticamente yo acababa de regresar de Estados Unidos, de hacer una maestría en divinidades junto con mi familia. Y vine aquí al país para hacer la voluntad de Dios y donde mis autoridades me colocaron. Iba a pastorear una iglesia, pero
Los planes cambiaron y mi obispo de ese momento, el reverendo Andrés Eduardo Rincón, uno de mis mentores, de mis consejeros, quien lo es todavía, me dijo, todo ha cambiado. El comité ejecutivo ha decidido que hay que hacer cambio en los jóvenes y todos dijeron que eres tú el que va a ser el nuevo director. En el momento yo no quedé muy a gusto porque yo había trabajado con la juventud a nivel nacional con el director José Mejía Fabián, un excelente director de jóvenes que tuvimos, y fue quien fue a hablar con mi pastor local para que yo me involucrara en las actividades nacionales de la juventud. Y luego vino José Manuel Tavares, también un gran amigo, a quien yo fue que sustituí. Y trabajé con ellos dos y vi la lucha que había que enfrentar, los desafíos para con la juventud. Pero cuando me toca a mí, bueno, yo asumo en obediencia a mis autoridades esta responsabilidad y creo que es una experiencia inolvidable. Dios me respaldó poderosamente. Tuve una gestión hermosa, placentera. Dios me permitió construir una relación con un equipo que todavía trabaja conmigo hasta el día de hoy. Un equipo de jóvenes buenísimo, inteligentes, capaces, unos jóvenes respetuosos, espirituales. Todavía trabajan conmigo hoy, muchos de ellos, César Lorenzo, José Alberto Almonte, Marjari, ahí está Sierra, Daniel Sierra, entre otros jóvenes, Daniel Martínez. Son jóvenes que trabajaron conmigo ahí, hoy están trabajando todavía conmigo acá, trabajaron en educación conmigo y fue un momento muy placentero porque Dios me respaldó y tuvimos un tiempo espiritual con la juventud extraordinario. De tal manera que nosotros invitamos en la convención del 2004, que fue mi segunda convención, lo invitamos a Alberto Motesis al país. Y esa convención fue en La Romana. Todo el ministerio de La Romana me dio el apoyo de la Iglesia de Dios y de otras organizaciones. Y montamos esta actividad en La Romana. Y de esa actividad, el sábado en la mañana, que fueron 3 días, el sábado en la mañana, Alberto Motesis, Dios lo usó poderosamente y le dijo, este es un momento histórico porque en este día Dios está levantando una generación de líderes jóvenes que van a calar hasta las posiciones políticas. Y Carlos Peña es uno de los frutos de ese tiempo, que estaba en las gradas en ese momento, como director distrital, creo, de uno de los distritos de la Iglesia de Dios. Y de ahí han salido una pléyade de predicadores, pastores, y Dios me bendijo porque hay huellas muy significativas en todo este proceso de este tiempo que tuve como director y que fue para yo madurar en muchas cosas, para una valoración mayor del ministerio, para una comprensión de la responsabilidad que implicaba el rol ministerial. Para mí fue mi escuela. La juventud fue mi escuela y una juventud que me respetó, una juventud que me apoyó y que hoy todavía yo asisto a las actividades juveniles y muchos de esos jóvenes que ya están adultos hoy nos vemos, siempre recuerdan muy gratamente aquellos momentos de espiritualidad que vivimos, de reforma espiritual, de aprendizaje que vivió la juventud en ese momento. Y al final de todo, lo único que te puedo decir es que a Dios sea la gloria, porque Él es que lo hace. Amén. Obispo, tuve la oportunidad y soy testigo de lo que usted dice en cuanto a la Convención de la Romana con el ministro Alberto Motesi. De hecho, yo estuve ahí, participé en esa convención, no me perdí a ninguna. Y tengo algo que decirle, y es que me llamó en una ocasión la atención, y fue algo que usted hizo como director nacional de jóvenes, es que salía del lugar para que los jóvenes entraran donde se estaba celebrando el evento, porque vi el interés de que los jóvenes fueran bendecidos, de que fueran edificados con la parte y lo que se hacía, no que estuvieran en los alrededores afuera. Y vi esa actuación en un momento determinado y dije, oye, pero qué buena actitud, qué buen interés de querer
que los demás pues sean edificados y no que los jóvenes se quedaran fuera. Tuve la oportunidad de ver eso, que usted lo hizo, y de verdad que lo elogié en ese momento y se lo digo públicamente. Gracias. Muchas felicidades por eso, por ese logro, por cómo se manejó, cómo actuó con la juventud, lo que hizo. Y de verdad es algo digno de imitar y de valorar. Y se lo digo ahora que está vivo y que lo puede escuchar. Gracias, gracias. Sí. Pero ¿cuál fue el mayor obstáculo que usted ha tenido que superar, que enfrentar en su vida ministerial? Mi mayor obstáculo fue en el momento, o lo más difícil para mí, cuando tuve que decidir en yo tener que, no fue un obstáculo, sino que para mí fue difícil cuando yo tuve que dejar a mi madre acá, luego de que mi padre murió, y también con una hermana, la única hembra que había en la familia, pero con tenía condición especial. Entonces, yo tener que salir y dejar a mi mamá, para mí eso fue un gran dilema. Un dilema muy fuerte porque nunca me había separado de mi mamá, aunque estaba casado, pero vivíamos relativamente cerca, que uno la visitaba, uno podía ir en 15 minutos, media hora a la casa, pero ahora uno dejarla por un tiempo sola, para uno irse a trabajar en el ministerio, a estudiar, para mí fue muy, pero muy difícil y emocionalmente me trabajó muy duro. Pero lo pudimos superar gracias al Señor. Hay, Y nos ayudó a volver a regresar y estar con nuestra familia aquí. bien, hay una pregunta que yo quiero hacerle y es un poquito, bueno, ya, un poquito, diría yo, no tan difícil, es fácil, pero como que a los hombres como que se les hace difícil, porque a veces uno dice, bueno, y los hombres lloran, ¿qué hace llorar al hombre? Y yo quiero, o queremos saber, ¿qué hace llorar a Mauro Vargas? ¿Qué hace llorar a Mauro Vargas? Número uno, un momentito que se me está acá. Primero, la despedida de mis padres. El tener que despedir de este mundo a mis padres me hizo llorar mucho. Muy fuerte para mí. Pero también el tema de situaciones que uno vive en el ministerio, donde tú nunca la esperas, te hacen llorar. Situaciones también cuando yo, sobre todo en esta pandemia, tuve que ir a sepultar a un pastor nuestro en Santiago que falleció de COVID. Yo no lloré tanto por su muerte, sino por la vulnerabilidad que sentí cuando vi que no pude ni acercarme y estar a una distancia y hacer un servicio en 5 minutos, literalmente, para despedir. Hay muchas cosas que a un hombre de Dios lo hacen llorar, pero si hay una cosa que a mí me hace llorar, es su presencia. Cuando estoy profundamente en la presencia del Señor, tengo que llorar. Creo que una de las cosas que nos hace llorar es estar en la presencia de Dios. Y es que no importa la personalidad, no importa la altura, no importa quién sea lo que hemos logrado, ante Dios ahí tenemos pues que llorar, tenemos que volvernos como esa persona que siente que necesita a Dios en cada instante y en cada momento. Y eso es lo que nos vuelve sensible, eso es lo que nos permite a nosotros tocar a Dios y que Dios vea lo que somos, seres humanos mortales, como usted dijo en un momento determinado, que no solo vemos a la persona por su liderazgo, sino que vemos la persona que es la sensibilidad, lo que hay dentro, y nosotros pues vemos a una persona humilde a través de sus palabras, de sus hechos, de lo que hace,
de cómo lo hace y de cómo está actuando. Nosotros Mira, nos sentimos muy... hay un tema para mí muy interesante dentro de eso. El tema de mi familia. Me considero ser un hombre muy familiar, muy débil por mi familia. Y cuando mi hija se iba a casar, yo fui que la casé. Y el día que la iba a casar, de verdad, no podía contener mis lágrimas. Porque, bueno, no iba a tener a alguien ya que se nos iba. Y también un hijo mío en estos días que ya se fue a vivir a Estados Unidos y se va a casar allá. También, pues, estos son cosas que te hacen llorar. El llorar es propio del ser humano. No es cobardía ni debilidad. Simplemente es ser humano. Obispo, ¿qué usted hace en su tiempo libre? Bueno, mira, te voy a decir la verdad, tiempo libre no tengo mucho. Honestamente, no tengo mucho, ¿no? Porque uno trabaja acá como obispo, pero un trabajo de obispo es muy amplio, es mucho trabajo. Vives hay mucha demanda. También trabajo en Visión Mundial, que soy parte de la Junta de Visión Mundial, soy parte de la Junta de Sociedad Bíblica, soy el vicepresidente de la Mesa del Diálogo, soy presidente del CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesias. Es decir, tengo mucha tarea, responsabilidades, pero en algunos momentos sí, uno saca. A mí me gusta mucho escuchar música. Me encanta la música. La música para mí es mi relax. Y me gusta leer. Son mis dos grandes hobbies de la vida, leer y la música. Y también hay un elemento para mí muy importante que acostumbro a hacerlo en mis tiempos libres, orar. Orar. ¿Tiene el obispo algún rinconcito, algún lugar específico? ¿Cómo lo hace ese momento de intimidad con Dios? Ahí tengo un rincón especial en mi casa donde me buscan y cuando saben que yo estoy ahí, estoy orando, por lo regular. Tengo ese lugar ahí para yo tener mi momento a sola con el Señor. Y mi familia eso lo sabe y siempre lo ha respetado. Y ya cuando estoy ahí, pues ellos saben que estoy ahí. Escuché a alguien que dijo, bueno, tengo un rinconcito en mi casa y ese lugar, cada vez que voy allí oro, nunca me ha defraudado, siempre me funciona. Eso es así. Ese es el suyo. Eso es así. Eso es así. Bien. Entonces, ¿a qué le teme Mauro Vargas? ¿A qué le temen? ¿A qué siente temor? ¿De qué? Temor, bueno, temer por temer. Tú sabes que uno cuando es cristiano, en la medida en que uno va madurando un poco, uno va rompiendo con muchos mitos y con asuntos en la vida, pero yo siempre, temor así como tal, yo lo que más temía era prácticamente perder mis padres. Ya se fueron. Por tanto, superé el temor. Pero una de las cosas que más le temo en la vida como tal es fracasar. Fracasar. Por eso trato de hacer las cosas lo mejor que se pueda y calculo mucho, pienso mucho, busco siempre las cosas en diferentes lugares porque no me gusta estar repitiendo las cosas. Soy enemigo de eso. A mí me gusta tratar de hacer la cosa bien y por eso la sopeso todas las veces que sea necesaria antes de aplicarla. Eso no indica que nunca haya fracasado, porque he fracasado varias veces. Bien. ¿Qué verso bíblico a usted
lo marcó, lo tiene presente y siempre hay un texto bíblico, el primero que a veces uno se aprende o que uno tuvo una experiencia. ¿Cuál es ese verso bíblico que Mauro Vargas mantiene presente, que lo recuerda, que tuvo una experiencia en un momento dado? Mira, yo tengo dos versos bíblicos que para mí son, te puedo decir que son mi diazepam. Me hacen feliz, me hacen dormir tranquilo. Ese texto de que Jehová es mi pastor y nada me falta. Eso a mí me ha marcado y he visto la mano de Dios cumplirse en mí en ese texto. Y Romano 12:12. Gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Esos dos versos han marcado significativamente mi vida. Como obispo que usted es, ¿cuál ha sido su enfoque? ¿Qué enfoque usted tiene para el crecimiento de la Iglesia de Dios? Mira, cuando opté por correr como a la supervisión como obispo, como te dije, el tema del fracaso, soy enemigo del mismo. Y creo que todo proyecto requiere de una planificación. Por tanto, elaboré un proyecto basado en 5 ejes. El primer eje es por más y mejores iglesias, plantación de iglesia y mejorar la que tenemos. El segundo eje es educación en todo el sentido de la palabra, teológica, educación cristiana. El tercer eje que tengo en mi proyecto es el acompañamiento a la familia pastoral, apoyo, prevención a la familia pastoral, no al pastor, a la familia pastoral. Ahí incluyo al pastor. El cuarto eje es una pastoral social. El tema de hacer el evangelio carne, de hacerlo vivo. Y el cuarto eje es sobre gestión administrativa. Mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión de administración para brindar un mejor servicio desde la Oficina Nacional a las más de 1,000 iglesias que tenemos en todo el país. Ese es mi plan estratégico que tengo, que al cual ahora mismo fue revisado y ha sido relanzado nuevamente ahora ya para los próximos 3 años, más actualizado, valorando algunas cosas. Y ese es mi plan de trabajo. Ese es todo mi proyecto que tengo para trabajar, porque tiene muchas cosas por donde cortar. Y lo que hemos trabajado en la iglesia, y hasta ahora hemos tenido muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Con todo esto, ¿qué significa para usted el dirigir el concilio de la Iglesia de Dios? ¿Algún momento pensó, le llegó a la mente verse? Sabemos que todo está en los planes del Señor, pero ¿qué significa para usted, para Mauro Vargas, el dirigir y estar al frente de uno de los concilios más grandes del país? Y dirigir cada pastor, dirigir tantas iglesias, ¿qué significado tiene? Yo creo que uno de los más altos dones que puede tener un hombre del Señor o una mujer es dirigir una organización como esta. La Iglesia de Dios es una organización con un alto liderazgo en este país. Un liderazgo de mucha proyección, pero un liderazgo también efectivo, que a través de sus 82 años se lo ha ganado en base al trabajo, la honestidad y la transparencia de sus hombres y mujeres. El yo poder, siendo un líder laico, cuando me veía y yo veía a mis supervisores, mis obispos, lo veía como hombre muy grande allá,
El yo verme en esa realidad ahora, de verdad para mí es algo extraordinario. Y saber que todo esto no es por mi propia fuerza. Me he preparado, he estudiado, me he capacitado, pero esto no es del que mucho corre, dice la Biblia, sino del que sabe correr. Pero aún no solo del que sabe correr, sino también del que Dios tiene misericordia. Y yo me siento ser un hombre privilegiado, porque siento que Dios ha tenido misericordia de mí. Y siento yo un joven que vengo de un estrato, de un barrio, donde no tiene ninguna rimbombancia para poder mover a hombres a posiciones, y donde yo pude haber sido uno de los candidatos a delincuente del barrio. Cuando me veo aquí, simplemente le digo a Dios que Él ha sido muy bueno. El darme el privilegio de sentarme en una silla como esta tan honorable, solamente Dios lo hace y a Él se lo debo. Por eso trato de honrarle con todo lo que hago desde este lugar, para que Dios sea glorificado con lo que yo haga. Ser obispo de la Iglesia de Dios es un alto privilegio, que uno ni se lo ha ganado, ni se lo merece, pero que Dios le ha placido. Obispo, ¿cuáles desafíos entiende usted que tiene la iglesia hoy en día? Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, pero ¿cuáles son esos desafíos y de qué manera se pueden superar? Mira, la iglesia tiene grandes desafíos hoy porque los ataques que tiene la iglesia o las cosas que enfrentar vienen directas a atacar y a querer debilitar sus principios y sus valores. Hoy yo creo que la iglesia primero tiene el desafío, la iglesia tiene que sentarse y pensar en rehacer cómo ser iglesia en el siglo XXI. Hoy la juventud que hoy estamos ministrando no fue la que yo viví, incluso ni la que yo ministré como el director de los jóvenes hace 20 años. Hoy tenemos una juventud más dinámica, hoy tenemos gente más dinámica, hoy tenemos una comunicación por todos los lados rampante. Y yo creo que uno de los desafíos que hoy la iglesia más grande tiene es mantener su integridad y mantener su santidad independientemente de los avances de los tiempos. La iglesia hoy, su imagen está siendo bien atacada y la iglesia tiene hoy grandes desafíos y tiene que saberle responder a esta sociedad, porque la única esperanza que esta sociedad tiene, después que todos los sistemas le han fallado, es el evangelio de Jesucristo. Y la iglesia debe de estar en óptimas condiciones para seguir siendo la portavoz de ese mensaje de esperanza, de redención y de transformación para la vida. Hoy más que nunca la iglesia tiene el gran desafío de no solamente decir que es, sino que demostrar que es. Tiene que demostrar que es diferente, santa, trascendental, espiritual, contestataria y que a la vez presenta soluciones a la demanda de la sociedad. Recientemente estuvimos observando, usted se ha manejado de una forma muy bien en cuanto a su liderazgo, en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su manejo en todas las áreas, como obispo del Concilio de la Iglesia de Dios. Recientemente estuvo recibiendo dos grandes reconocimientos, uno por el hecho de la plantación de iglesias, el crecimiento de iglesias a nivel nacional, y otro es por la fidelidad en cuanto al cumplimiento de las finanzas.
¿qué valor tiene para el obispo Mauro Vargas el haber recibido este reconocimiento, tanto en su gestión, pero también representando la Iglesia de Dios? Para mí fue una sorpresa. Nunca he trabajado para recibir honra de nadie, pero si llegan la recibo con humildad. Trabajo para la gloria de Dios. Y el reconocer, el recibir este reconocimiento me alegra, pero a la vez me preocupa. Me preocupa porque cuando te reconocen, te están diciendo que al que más se le da, más se le demanda. Por tanto, yo entiendo que esos reconocimientos deben de ser un testimonio de que debo de tener una mejor calidad de mi servicio, de mi trabajo para la obra de Dios. Esto no es el clímax, esto es una parte del proceso. Por tanto, agradezco a mis autoridades que han reconocido ellos este trabajo, pero a la vez, para Mauro Vargas, la lectura que le da es una lectura de que te estamos observando, de que te estamos midiendo y que estamos dando respuesta. Por tanto, eso implica entonces, de aquí para allá, que yo debo de cada día más dar lo mejor que yo pueda con el trabajo. Pero agradezco a Dios. Soy un hombre que me gusta trabajar en equipo. Yo trabajo en equipo. Yo tengo mi equipo de trabajo. Y yo bendigo a Dios por los empleados de esta oficina. Aquí en esta oficina tenemos unos empleados completamente comprometidos con el reino de Dios. Pero agradezco también a cada pastor regional, distrital y local, a cada líder de las pastorales, porque este es el resultado de un trabajo en conjunto. Mauro simplemente va dirigiendo, pero hay un grupo de gente que están moviendo la carreta. Hay un grupo de gente que son los que están poniendo lo que hay que poner, y yo simplemente he dicho, es por aquí donde vamos. Así es que eso no es un triunfo solamente de Mauro Vargas, sino que ese es el triunfo de un grupo de hombres y mujeres que día a día entregan su pasión, su corazón, entregan su conocimiento, entregan sus fuerzas para que la Iglesia de Dios siga siendo reconocida internacional y nacionalmente. Así que más que de Mauro, este es el triunfo de la Iglesia de Dios. Hay dos frases, las dos usted la dijo también al recibir esos reconocimientos, y queremos saber qué significa el lema para Mauro Vargas: en Dios haremos proezas y a Dios sea toda la gloria. ¿Qué significa? ¿Qué siente Mauro Vargas cuando dice estas palabras? ¿Qué siente? Quiera demostrar qué significa para él y por qué ha hecho estas palabras suyas en todo su trayecto. Como hombre de Dios, cuando voy a iniciar un proyecto, siempre he tenido por costumbre ir a la presencia del Señor, hablar con mi Dios, para que Él me dé la sabiduría de yo administrar sus bienes y sus recursos. Y orando al Señor, cómo yo iba a trabajar este nuevo desafío. Este pasaje de las Escrituras me llegó a mi mente y a mi corazón, que en el nombre del Señor haremos proezas. Y eso es saber que todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que tenemos es por Él.
Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que por él y para él fueron creadas todas las cosas, y que por él subsisten todas las cosas. Por tanto, todo lo que Mauro Vargas puede hacer son proezas de Dios, no de él. Y por eso es mi lema, de que el nombre del Señor haremos proeza. La estamos haciendo por el nombre del Señor y la seguiremos haciendo en el nombre del Señor. Al final de todo, entonces, cuando se haya hecho lo que se ha hecho, debe de haber un cierre, una clausura de altura, de gloria y de poder. Y es ahí donde entra: a Dios sea la gloria. Porque el único que merece gloria, honra, honor, alabanza, es el que te llama, el que te capacita, el que te orienta y el que te sustenta. Y si es él que lo hace, a él sea la gloria. Obispo, con estas palabras que usted nos dice, Dios honra a los que le honran. Y cuando nosotros sabemos darle el primer lugar a Dios y reconocer en toda nuestra trayectoria todo lo que tenemos, lo que hemos logrado, que no son por nuestros propios méritos, sino porque a Dios le ha placido, Él se complace en bendecirnos y en darnos cosas, y cuando le damos a Él ese lugar y le damos ese reconocimiento, Dios sigue exaltándonos, sigue haciendo cosas a través de nosotros, porque a Dios le encanta eso. Y creo que una de las herramientas que usted nos ha enseñado el día de hoy, en este momento, es aprender en todo lo que hacemos a darle la gloria y la exaltación única y exclusivamente a Dios, quien es que se la merece. Amén. Con esta... No, está bien. Gracias. En este momento queremos, antes de ir ya casi finalizando con estas preguntas y con este diálogo a manera ya de conversación, algo sorpresa. Quiero preguntarle sobre dos personas y quiero que me la describa con dos palabras. La primera es el obispo Andrés Rincón, en dos palabras. Y la segunda persona es Lucy. Andrés Rincón, mi padre y mi mentor espiritual. Mi paño de lágrima y el hombro donde puedo humanamente descansar cuando necesito hablar con un padre espiritual, con un amigo. Lucy, discreta, amable y una persona dulce. Una de las cosas que más me gusta de Lucy es su alto nivel de discreción. En esta posición se manejan muchas informaciones que deben de manejarse con mucho cuidado, que deben de manejarse respetando la integridad de cada ser humano. Y Lucy es una mujer altamente discreta, pero es una persona dulce y es una persona afable que le alegra el momento a cualquiera. Eso es Lucy para mí. Y eso es Rincón para mí también. Vayan nuestros saludos para el obispo Andrés Rincón, amén, quien, bueno, de hecho, ya de antemano le agradecemos porque aceptó nuestra invitación, que lo tendremos con nosotros bueno. en una entrega dialogando con Leticia Estacio. Y quiero bendecir de manera muy especial a Lucy, una persona muy afable, muy cariñosa. Cuando hablé con ella por vía usted, pues, oiga, qué encanto.
Qué dulzura de persona, muy, muy, muy buena persona. Da gusto ir donde ella, hablar con ella, solicitarle algo. Oiga, qué buena, qué carisma tiene para tratar con la gente. Y personas así, que se necesitan en lugares para uno poderse sentir con confianza de poder hablar y solicitar algo. Lucy, Dios la bendiga muchísimo. Amén, así es. Obispo, con esta pregunta ya queremos ir finalizando. ¿Qué legado quiere dejar Mauro Vargas como padre, como esposo y como obispo? ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar? Y que digan, él dejó esto, aprendí esto de él, mi padre me enseñó esto, mi esposo me dejó este legado. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar? Como padre, me he preocupado, le di una educación a mis hijos hasta que los llevé a la universidad, son profesionales los tres. He tratado de cumplir mi rol como padre, de poder responder en el momento cuando ellos me han necesitado. Pero el legado más grande que yo quiero dejar a mis hijos es que por su papá ellos puedan ver al Señor. Que mi testimonio le inspire a ellos a servirle al Señor como yo les sirve. No mirándome a mí como el ejemplo simplemente, sino como el padre que no tiene doble discurso, que no es un padre en la casa y un pastor en la iglesia. Quiero que mis hijos, ese legado de fidelidad a Dios, de ser íntegro ante Dios y de amar a Dios y su obra, es el legado que yo quiero dejar en el corazón de mis hijos. Como obispo, como líder, quiero dejarle un legado a la iglesia de Dios y a la iglesia evangélica en la República Dominicana. Un obrero que se preparó para hacer el trabajo y que no defraudó ni a Dios ni a su pueblo. Integridad. Quiero dejarle el legado de integridad a este ministerio que tanto cada día lo necesita en el desafío de sus funciones con el mundo que estamos viviendo. Los templos son buenos y podemos dejar buenos templos, pero templo no salva nada. Por el legado de pasión por la obra, de amor por la obra, de entrega, de poder canalizar y abrir espacio para futuras generaciones. Para mí, el honor más grande que puedo tener es que uno de los que hayan sido mis estudiantes mañana sean mis pastores. O pueda ser uno de mis líderes. Eso para mí es un gran legado. Saber que ellos lo harán mejor que yo. Y sé que sí, que lo harán mejor que yo. Porque está llamado a que la gloria postrera sea mayor que la primera. Un mensaje final para toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el obispo en este momento? Mira, frente a la realidad que estamos viviendo en este mundo de tanta confusión y de tantas ideologías, para mí perversas, ¿no? Muchas de ellas que vienen quieren corromper lo que es Dios y su obra en la vida de la humanidad. El llamado que yo le hago a esta iglesia es que siga defendiendo los principios de la fe, que no lo negociemos y que cual Nabot le respondió a Acab, rey de Israel, cuando se apersonó a la casa de Nabot, fue y le hizo la propuesta: yo te compro esta viña, yo te la puedo comprar por encima del valor que tiene, o te puedo dar una mejor que la que tú tienes. Y Nabot le respondió: líbrame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.
Esta viña ni se vende ni se presta, se defiende con honor y con un alto nivel de compromiso espiritual con el Dios que nos ha llamado. Hoy más que nunca la iglesia necesita hombres y mujeres que defendamos con gallardía, no vociferando, con testimonio, con predicación del evangelio y en el altar de Dios, buscando su presencia, sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Esa es nuestra gran lucha y debemos nosotros con humildad acercarnos al altar de Dios a buscar la fortaleza y la dirección de Dios para luego nosotros, en el lugar donde Dios nos coloca la sociedad, nosotros redimir las estructuras de poder y política de este país para que la perversión, la maldad y el pecado se ausenten de nuestra querida Quisqueya. Es el mensaje que le dejo a la iglesia. Como dijo Nehemías, levantémonos y edifiquemos, porque Dios cuenta con nosotros. Gracias, obispo, por esas palabras de exhortación para seguir adelante, de edificar, de levantarnos, de no dejarnos, pues, arrastrar de cualquier cosa, sino mantener nuestra fe en alto, nuestra fidelidad a Dios, que es lo más importante. Agradecer a su persona, agradecerle por esta conversación. Gracias, muy agradecida estoy de que haya aceptado nuestra invitación. Orgullosa estoy, siempre he estado de ser parte del concilio de la Iglesia de Dios. Donde quiera, yo soy Iglesia de Dios. Amén. Gracias. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y que Dios bendiga tu espacio. Amén. Buenas Amén. noches. Muchísimas gracias, obispo. Dios bendiga a toda la audiencia. Amén. Bendiciones para ustedes. Bye bye.